soy el arquitecto Juan Carlos Viamont, soy el fundador de la CEVIVE, soy el que impulsó la creación de la CEVIVE. Ahora, cuando hablamos de cuál es el hito que marca la fundación de la sociedad, en 1994 se firma un convenio entre la Cooperación Sueca y la Universidad Mayor de San Simón. Es un programa que se llama Promesa, programa de mejoramiento sociohabitacional. Estaba con sede en Cochabamba, San Simón tenía la sede y tenía una cobertura para América Latina. Este programa fundamentalmente tenía un objetivo de capacitación de recursos humanos y difusión de información, y la capacitación de los recursos humanos iban en diferentes niveles. En la parte técnica, que son, podríamos hablar, arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos, y se hacía un curso de 2 meses aquí en Cochabamba. Era un diplomado, fue el primer programa de posgrado de San Simón de arquitectura, y venían de toda América Latina. Había becarios de Perú, Nicaragua, Salvador, Guatemala, de Bolivia también eran 5, y después hemos tenido cursantes de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Cuba, El Salvador y algunos otros países de Centroamérica, y también algunos de Europa que participaron, que tenían interés en ver el tema de la vivienda en América Latina. Este programa, aparte de capacitar en ese curso, tenía 3 componentes. Hablábamos sobre el tema de políticas de vivienda, hablábamos sobre el tema de actores que están involucrados en el tema de vivienda, y también hablábamos del tema de financiamiento y de diseño y construcción. Entonces esos eran los componentes del curso. Pero también se hacían cursos más chiquititos para la instancia de toma de decisiones, porque la gente que trabaja en el sector público o en el sector privado no tiene el tiempo como para dedicarse a especializarse, pero lo que nos interesaba era posicionar en América Latina el tema de la problemática de la vivienda y el déficit habitacional que existía. Entonces, para ellos se hacían cursos de 1 semana, eran seminarios sobre políticas de vivienda fundamentalmente, y ahí no solamente se hicieron en Bolivia, se hicieron en los diferentes países foco, que era Perú, Nicaragua, Salvador, y ahí teníamos sentados desde el ministro, viceministros, a todo el área financiera, todos los actores y todos los que tenían que ver con el tema de vivienda, desde las agencias estatales, pasando por las empresas privadas, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y otro tipo de actores que en ese momento eran importantes. Entonces, en lo personal, bueno, ¿qué tengo que ver yo ahí? Yo era coordinador de cursos, era uno de los 4 personas que éramos el equipo de Promesa. Y este programa estaba financiado por la Cooperación Sueca, pero resulta que cuando nosotros veíamos ciertas contrapartes en el gobierno nacional o en el gobierno local, tenemos el colegio de arquitectos, se supone que los arquitectos son los que diseñan, pero cuando invitábamos al colegio de arquitectos a los diferentes eventos, no había una participación efectiva. Para empezar, y para continuar, de las pocas veces que participaron en las instancias nacionales, muy poco dijeron. En otras palabras, se manifestó la ausencia de conocimiento en este campo específico, que es el tema de la vivienda de interés social. Entonces, esa fue una de las motivaciones para mí, para que se cree una instancia dentro del Colegio de Arquitectos en los cuales podríamos, primeramente los arquitectos, discutir la temática de vivienda en un primer paso, y una vez consolidada una estructura en la cual se pueda discutir esto, también ver la forma de capacitar mejor a los colegas
en temas muy específicos que no nos dañan la universidad, salvo ahora ya hay en los programas de posgrado, financiamiento cero, el tema de manejo de diferentes actores ceros, emprendimientos en tecnologías alternativas, autoconstrucción, temas jurídicos para ver el tema de la tenencia de la tierra, el manejo del mercado de la tierra, cero. Esa era nuestra realidad. Entonces, dentro de esos problemas, si nosotros lo viéramos como problemas, nos pondríamos a llorar, pero siempre hay que ver los problemas como una oportunidad. Y ahí se casa con que también en los años 96, 98, está la segunda gestión del arquitecto Froilán Cavero en el Colegio Nacional de Arquitectos y del arquitecto Carlos Guzmán, que era presidente del colegio departamental, y yo era miembro del directorio de ese entonces. Entonces, en esa segunda gestión del Nacional del arquitecto Cavero se hicieron los estatutos vigentes hasta la fecha del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Si bien tenemos la ley 1333, la ley no tenía reglamento, entonces había que hacer el trabajo para hacer el reglamento a la ley, y obviamente el reglamento tenía que desembocar en lo que es el estatuto. Y en el estatuto varios colegas impulsamos algunos cambios dentro de la estructura del Colegio de Arquitectos de Bolivia, y obviamente que iba a repercutir en los colegios departamentales. La ley establece el Colegio Nacional y el departamental, pero la realidad es que Bolivia muy aceleradamente se ha urbanizado, hay muchos asentamientos humanos, estamos hablando que a la fecha el 80% de la población boliviana vive en áreas urbanas, y estaríamos hablando de que prácticamente en 20 municipios de Bolivia vive ese 80% de la población. Entonces el tema de la concentración, de la construcción acelerada, ha venido tan acelerado que se los ha llevado por delante a los municipios. Entonces era necesario que el Colegio de Arquitectos cambie, y tenía que cambiar en dos vetas. Una veta, la presencia institucional, y una de las cosas que se impulsaron fueron los colegios locales. Entonces ya no era simplemente el colegio de Cochabamba, sino que se dijo, donde hay municipios donde hay una actividad importante de construcción, de edificación, de desarrollo urbano, tiene que haber un colegio de arquitectos. Y por otra parte, son muy pocas las personas que al final de la elección terminan en la mesa o terminan en el colegio haciendo gestión. Entonces, en la medida en que se puedan crear más escenarios, veíamos la posibilidad de conseguir más arquitectos comprometidos en sus diferentes áreas para hacer gestión, para hacer presencia institucional y para cuidar el ejercicio de la ley. Entonces, uno de los elementos que se cambia en el estatuto son los colegios locales, y el otro elemento son las sociedades. Entonces ahí hubo se definió un marco institucional a través del cual se puedan crear varias sociedades en las cuales los arquitectos puedan tener intereses específicos y en las cuales involucrarse y hablar respecto a esa temática. O sea, uno es el factor institucional, que deberíamos hablar con los colegios departamental y local, y el otro es la actividad profesional en sí mismo. De las sociedades más antiguas que hay en Bolivia está la SAPCO, la Sociedad de Paisajistas, y la SEUR. Entonces, a partir de esos conceptos, de esos modelos, se planteó y dijo, bueno, agarremos la ley y qué es lo que dice la ley en nuestro ámbito de competencia. Nuestro ámbito de competencia es el tema urbano, el tema arquitectónico en sus diferentes ámbitos, el tema de la protección del medio ambiente, la construcción, la legislación urbana, etc. Y ahí se dijo que existan sociedades adecuadas a lo que el marco de la ley nos genere. Y ahí es donde la CEVIVE se consolida. Yo estuve de presidente de la CEVIVE, la gestión
del 2004 al 2005. Entiendo que, bueno, el primer presidente fue el arquitecto Viamón, Juan Carlos Viamón. Él estuvo 2 gestiones consecutivas, fue el primer presidente. Tengo aquí una copia del acta de fundación que había sido a finales del 99. ¿No? 3 de octubre del 99 se fundó. Entonces, Juan Carlos Viamón fue el primer presidente de la SEBIB. Entonces, prácticamente empezó funciones desde el 2000 al 2004. Yo he sido durante 2 gestiones consecutivas. En su segunda gestión yo he estado como vicepresidente. En su segunda gestión. En la primera estuve de secretario, si mal no recuerdo. Empecé pero como miembro de número de la SEBIB, ¿no? Y después de sus 2 gestiones de él, empecé yo como presidente, ¿no? En mi gestión fue una de las que no he vuelto a ver desde entonces, no es por vanagloriarme, pero logré convocar a bastantes colegas, lo que no veo estos últimos años en las sociedades. Éramos más de 30 miembros activos. Tengo por ahí una lista de algunos que estaban, pero realmente llenábamos el salón verde, faltaban sillas y había logramos despertar inquietud por participar en la vida institucional a través de la SEBIB, y dependiendo de las prioridades, ¿no? Se comisionaba siempre a los miembros de la SEBIB que hagan una gestión, otra, o nos repartíamos la tarea y en la reunión empezaba cada quien a dar su aporte, qué es lo que había logrado hacer o no pudo hacer. Entonces siempre ha sido la dinámica de participación y de que cada quien tenga su rol dentro de la sociedad, ¿no? Eso ha generado esa motivación que le dije, que se llegó a tener más de 30 miembros activos permanentes de la SEBIB, ¿no? Entonces había mucha inquietud. También, así como SEBIB, participábamos en los congresos, nos íbamos en patota porque ahí acordábamos, vámonos todos. Nos íbamos así a participar a los congresos, al Encuentro Nacional de Sociedades, también hemos participado en unas 2 o 3 ocasiones y siempre hemos marcado línea, siempre, modestia aparte, hemos sido los que marcan el norte en estos eventos, ¿no? Las reuniones eran así participativas, dinámicas, pese a que teníamos al ingeniero Pareja ahí, con su seriedad siempre un poquito nos frenaba en la dinámica de las reuniones, pero yo creo que había más compromiso con lo que se quería y que lo que se quería estaba claramente definido, ¿no ve? Por ejemplo, dijimos, se han abierto las puertas para que entren todos a las sociedades, pero para hacer investigación científica tenemos que capacitarnos en investigación científica. Entonces logramos que el directorio de entonces nos financie los cursos de capacitación. Contratamos capacitadores en estos temas y en el mismo colegio se realizaron los cursos de capacitación, ¿no? Y todos participaban inquietos, motivados, había mucha motivación. Por una parte. Por otra parte, en función a eso, ya en la parte aplicativa también para hacer la investigación propiamente, había que definir primero perfiles, pero ahí nos quedamos. Porque de ahí para adelante ya es dedicarle más tiempo, ¿no? De ahí que yo hice una autocrítica a eso y dije, no, así es imposible, nos mentimos. Decimos, si nos llamamos sociedades científicas, tenemos que hacer producción científica, si no, cambiémonos el nombre, ¿no?
pero así como está estructurado no funciona, no se llega a producción científica. Hay que cambiar el proceso, la metodología, hay que garantizar que realmente se llegue a la producción para hacer un aporte al medio. Por lo otro, son dos cosas, ¿no? El trabajo intelectual de producción científica y las actividades del diario vivir, problemas coyunturales que se presentan en el medio, donde dicen, ya, vamos a esto, hay que apoyar, o están demoliendo un patrimonio allá, hay que ir a apoyar a la CIPRE, ¿no? Hay que pronunciarse, reuniones para sacar pronunciamientos, etc. O respecto a las políticas del gobierno en el tema de vivienda, me acuerdo cuando estuve yo en la gestión, el gobierno de turno convocó a la gobernación para hacer la presentación de su proyecto de vivienda social, ¿no? E invitaron además a todas las organizaciones sociales de barrios humildes de la ciudad, dirigentes, gente humilde, vino con una esperanza de encontrar una solución a su problema de techo propio. Pero después de escuchar la propuesta, un sinsabor generalizado en todos. ¿Por qué? Porque históricamente sus programas siempre han terminado entregando al vecino a las fauces de la banca privada. Bueno, siempre termina que el crédito nos lo va a otorgar la banca y la banca ya sabemos que nos exige esto, cumplir un nivel de ingresos, etc. Bueno, mi nombre es César Estrada. En la CEVIV hemos desarrollado diferentes actividades y trabajos. Inicialmente entré como uno más, ¿verdad? Como un miembro de base, un miembro de número, como prefieren decir los colegas allí. Y en la medida en que íbamos conociendo la hermenéutica, realizamos diferentes trabajos. Entonces mi historia en la CEVIV pasaría entré como miembro de base, fui parte del directorio y luego fui el presidente. ¿Qué era lo que me atrajo de la CEVIV y no de las otras sociedades? La CEVIV se funda como consecuencia de un evento mundial sobre el hábitat y obviamente el problema de la vivienda, si no me equivoco, era en Estambul, en Hábitat 1. Y después de este evento había unas ideas, unas inquietudes, más en la facultad, para serte sincero, que en el colegio de arquitectos. Y esta inquietud coincidía con una percepción personal que tengo de que el principal problema de la arquitectura es resolver los problemas de cómo vive la gente, y en especial la gente que tiene escasos recursos. Y la CEVIV se trata de eso. ¿Ya? Segundo, no lo hace enfocando este problema desde un enfoque de diseño. ¿Ya? Lo trata de hacer desde el objetivo de las sociedades, desde el propósito más general establecido en el estatuto, de desarrollar trabajos de investigación que expliquen el problema, no directamente que busquen soluciones. Eso obviamente estaba y está en contracorriente a la formación centrada en los talleres de la facultad. Por eso me pareció interesante. Ya, cuando se funda, se lo hace con una concepción bastante elitista. Es decir, tú para ser socio de la CEVIV, y a mí me dijeron, era que tenías que tener por lo menos un trabajo de investigación publicado. Por suerte tenía la tesis, y que tiene una recomendación del tribunal para su publicación. Sin embargo, tenemos que ser honestos, la realidad y la formación de la facultad hace que los colegas tengan muy escasa formación en investigación.
y desde ese punto de vista las exigencias eran muy altas. Entonces ya con Wilson se empezó a tomar eso como una suerte de ideal abstracto, pero que no se ejecutaba en la práctica. La mayoría de los colegas no tienen ni publicaciones ni trabajos de investigación hechos, y son hasta fundadores de la misma CEVIVE. Otra de sus exigencias era publicar periódicamente. Entre estas exigencias hay algo que no va con la realidad del Colegio de Arquitectos. En el Colegio de Arquitectos todavía predomina la idea del arquitecto diseñador constructor. O si quieres, un arquitecto tallerista. Y eso tienes saliendo de la facultad por montones, pero sin formación en investigadores. Entonces, en este caso, muchas cosas de las que planteamos para realizar en la CEVIVE, como trabajos de investigación, trabajos que tienen que tener un costo. El colegio no paga honorarios a los investigadores, lo único que paga son los recursos para hacer la investigación, boletas de encuesta, transporte, y en el mejor de los casos un refrigerio o un almuerzo, pero más de eso no paga para los equipos de investigadores. Y cuando nosotros hacemos un presupuesto serio y tomamos en cuenta todos estos factores, nos lo niegan. Durante la primera gestión pedían proyectos de investigación. El directorio y los directivos de la CEVIVE. Hicimos dos. Uno que hacía referencia al impacto en la vivienda campesina de la represa de Misicuni. Son 11 comunidades campesinas, por lo menos, que van a quedar bajo el nivel de las aguas. Y si agarras el concepto de vivienda campesina, que no es solo los cuartitos construidos, sino es todo su hábitat y su entorno natural, hasta los límites que tengan como comunidad o como propiedad privada, están matando toda una concepción de vivienda. Además que los planes de vivienda realizados por los gobiernos con un enfoque neoliberal hacía que las mismas viviendas mínimas urbanas se las lleve allí. Entonces para mí era una oportunidad muy grande, ¿verdad?, de poder investigar y por lo menos documentar aquello. En el 2006 estamos en el momento del agotamiento del modelo neoliberal. Entonces ese agotamiento del modelo liberal hace que la gente se dé cuenta que la democracia formal, burguesa y representativa no había sido alternativa para este país. Emerge el MAS, ¿verdad?, con todo su correlato que no es el momento para discutirlo. Pero también hay un posicionamiento muy interesante de la sociedad civil, en especial de algunos grupos de profesionales, ya que por diferentes intereses empiezan a ver que los problemas sociales del país no se solucionaron con detener la inflación. Querían algo más. ¿Ya? Y como correlato de eso se generan fenómenos a nivel mundial, ¿verdad? Los encuentros de la mitad a nivel mundial, pero también se generan al interior del colegio respuestas alternativas. Y esas respuestas alternativas a nivel del colegio se patentizan en cosas muy concretas. Te voy a mencionar un par de ejemplos. La CEVIVE debe ser, como sociedad científica del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, la única que ya ha cambiado 2 veces su estatuto. Ya.
porque el estatuto y la norma, ¿verdad?, en determinados momentos se convierten en una camisa de fuerza que no te deja hacer cosas. Y lo que no te dejaba hacer el anterior estatuto era investigación. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a iniciar un camino que yo lo llamo de largo plazo, de cambiar eso, pero no cambiar en función de un directivo, de un presidente, así sea de sociedad, fundamentalmente a desarrollar una conciencia de grupo, de sociedad científica. ¿Ya? Y se generaron a partir de la discusión del nuevo estatuto experiencias más participativas. Es decir, hemos empezado a discutir no solo a nivel académico aquí en la facultad, ni solamente a nivel CEVIVE o Colegio de Arquitectos, el concepto de democracia participativa. Hay muchas personas que piensan que es parte del liderazgo personal lo que se hace o no se hace en las sociedades. Y eso para mí es falso. Son coyunturas sociales y al interior del colegio las que definen los rumbos y las actividades que se realizan. Un par de ejemplos. Cuando era presidente, ¿verdad?, se nos dio una coyuntura muy favorable para hacer cosas en investigación o en gestión de políticas de Estado. Gracias a algunos eventos a los cuales nos invitaban a la CEVIVE, había una agrupación de ONGs que estaban discutiendo el tema del hábitat y de la vivienda. Y nosotros íbamos, participábamos, dábamos nuestra opinión, realizando algunas gestiones. Ya logramos ser parte de 2 redes de ONGs. Ya de tanto asistir a sus eventos, un día a mí se nos ocurrió preguntarles, y bueno, nosotros aquí somos los invitados, pero no queremos ser los invitados de piedra, ¿qué podemos hacer para participar? Y ahí tuve el respaldo de un par de personas que me dijeron, ¿y por qué no te integras a la red? Necesitas esto. Ya, tengo esto. Y las gestiones. Fuimos parte de 2 redes. De este trabajo con estas redes, lo más importante, que para mí ya es histórico, es la discusión del plan de vivienda del primer gobierno de Evo Morales. Un ejemplo. Estábamos discutiendo después del periodo neoliberal, ya donde prácticamente la idea de hacer viviendas era el que tenga plata que se las construya, porque eso dice el mercado. Y que los pobres, que esto lo otro, no. El mercado decide, no nosotros. De ese extremo de reducir al mínimo, con la intención de reducir a 0 de los programas de vivienda social, había la posibilidad de incidir en el plan de vivienda del gobierno. Con estas redes hicimos campañas de sensibilización muy interesantes. Hacíamos ferias populares. Yo he asistido a la feria de, si no me equivoco, Capirota, aquí en la Plaza Colón y en Sacaba. Pero eran 3 de más de 10 ferias que se hicieron en diferentes municipios de Cochabamba y a nivel nacional. Nosotros llevamos propuestas, discusiones, banners a estas ferias populares. El objetivo era incidir en que la vivienda de interés social, primero, sea tema de gobierno. Segundo, que se definan lineamientos, y algunos más ambiciosos querían políticas. ¿Ya? Los más conservadores planteaban que por lo menos que haya un programa de vivienda. ¿Ya? Y finalmente, que se bajen los costos
iniciales para las viviendas. Bueno, yo salgo de la universidad el 2000, egreso. Nos tomamos 2 años y medio de hacer el proyecto de grado, que al final quisimos trabajarlo en un grupo grande y culminamos en el 2003, después de 2 años y medio de trabajo y medio año de proceso burocrático. Ni bien acabado, obviamente, el trabajo académico, el proyecto académico, hemos visto varias alternativas para empezar a trabajar, conseguir contactos, relaciones, ¿no?, para resolver nuestra inserción laboral. Y en una de estas situaciones, años después, creo que el 2005-2006, César Estrada me invita a formar parte de la Sociedad de Estudios de Vivienda en el Colegio de Arquitectos, y de esa manera yo aparezco en un par de reuniones justo en esa época en la que él estaba trabajando de manera muy activa, y por cuestiones laborales me alejo, ¿no? Pero y vuelvo de nuevo en el 2010, ya insertándome formalmente como un activo asociado. CEVIVE es la Sociedad de Estudios de Vivienda Económica y Asentamientos Humanos del Colegio de Arquitectos. Por tanto, es una unidad orgánica de la institucionalidad que asocia a los arquitectos en Cochabamba. Y como unidad orgánica dedicada a la investigación, a la producción de conocimiento relativo a la producción de vivienda y asentamientos humanos en Cochabamba, asocia a varios colegas de distintas edades que se reúnen de manera honorífica, no hay una vinculación económica, con aval, con protección de la institución. Y bueno, en los 20 años que tiene y en el tiempo que yo he estado participando, ha tratado de generar ciertas dinámicas de organización comunitaria, bastante colaborativa, con miembros jóvenes. Algunos entran, se van. Es una cuestión cíclica natural de todas estas instituciones que funcionan de manera honorífica, ¿no? Entonces, CEVIVE es, me parece, una de las unidades, además del Colegio de Arquitectos, que tiene más miembros y que ha estado trabajando, si bien con muchas limitaciones que tienen que ver con aspectos presupuestarios, pero no solamente eso, sino con limitaciones que tienen que ver con posiblemente, como es un trabajo honorífico, muchos tienen que tratar de lidiar con su vinculación al trabajo formal y dedicarle un tiempo a la formación en investigación o al trabajo de investigación. Entonces, esto puede ser un tema problemático. Hay gente que se acerca, se aleja, y otra gente que ha tenido la oportunidad de hacer formación posgradual y que ha estado trabajando temas y escribiendo también. Entonces, es una unidad orgánica bastante dinámica, donde hay gente que está trabajando hace varios años y otra gente que ingresa y sale, gente que ha estado produciendo. Y bueno, CEVIVE es una unidad importantísima, creo yo, porque también aporta a la institución en términos de reflexión sobre su naturaleza institucional. Hemos estado generando muchos cursos de capacitación, estamos con varios compañeros haciendo posgrado en la actualidad. Esperamos continuar en esta labor vinculada a la construcción de una cultura de investigación y de valoración del ejercicio de la investigación en el campo profesional de la arquitectura, ¿no? Y particularmente hemos también dado un salto a pensar la vivienda y la arquitectura como parte de un proceso un poco más complejo en términos políticos, culturales y económicos, que sería la producción del hábitat. Entonces se ha estado trabajando en formación orientada hacia ese campo de estudios, y las dinámicas de ingreso, de salida, de participación de nuestros asociados tienen que ver con ese proceso en la actualidad. Bueno, CEVIVE tiene 20 años ya de existencia. Originalmente, cuando aparece, había un paradigma que estaba irrumpiendo en la institucionalidad académica, que tenía que ver con la necesidad de formalizar el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, eso que
se estaba escuchando que pasaba en la universidad tuvo sus ecos en otras instituciones, particularmente en el caso de la arquitectura. En el Colegio de Arquitectos de Cochabamba se empezaron a crear varias sociedades científicas, una de ellas CEVIVE, con un objeto de estudio bastante bien definido, que era el hábitat popular, particularmente la vivienda económica, ¿no? Esto tiene que ver posiblemente con los gestores fundadores de esta sociedad. En primera instancia había que generar esa base institucional, y los primeros miembros eran gente que sí estaba trabajando el tema de la vivienda, y se pudo utilizar fondos del colegio para hacer algunas divulgaciones, ¿no? Creo yo que después de ese proceso inicial, uno se da cuenta de que no basta solamente con crear esta institucionalidad que dé pie al establecimiento formal de este paradigma de la investigación, ¿no? Probablemente hay un bache porque el Colegio de Arquitectos no es una institución orientada hacia la producción de investigación, es una institucionalidad que está orientada hacia la generación de dinámicas para proteger el ejercicio de la profesión, esencialmente, pero aparecen las sociedades ahí como parte de este ejercicio profesional, porque hay que investigar también en el campo de la arquitectura. Y durante varios años, entre la segunda y la tercera etapa, diría yo, después de los primeros 10 años, se empieza a generar esta dinámica orientada hacia la capacitación en investigación. Yo tengo participación en ese periodo. Hemos tratado de generar algunas dinámicas como el Observatorio de Vivienda desde el 2010-2011, que tenía el objetivo de empezar a acumular información vinculada a la producción de vivienda en Bolivia y particularmente en Cochabamba, y vincularla al proceso de divulgación de trabajos que estuviesen desarrollando investigadores en el campo de la vivienda, los asentamientos humanos, y a la par de que generábamos actividades de capacitación, ¿no? Seguimos en esa dinámica. Es un proceso obviamente honorífico, pero tiene un objetivo de mediano y largo plazo. Esperamos tener resultados en los próximos años con la valoración del objeto de estudio de los asentamientos humanos, de la vivienda y del proceso de producción del hábitat, con investigaciones que devengan de la formalización del observatorio de vivienda, de la formación de investigadores, de la producción de artículos, de la divulgación de esos artículos, y esperamos en el futuro que estos asociados y que los asociados que puedan venir puedan tener una palabra autorizada en este campo de estudios para dialogar sobre la política pública, dialogar sobre la producción desde una perspectiva crítica, ¿no? Desde la producción de la vivienda de los asentamientos, desde una perspectiva muy crítica, que pueda influir en las decisiones, en las políticas públicas, en la necesidad de establecer otra forma de producir vida colectiva de hábitat para todos, y obviamente para evitar con responsabilidad continuar transformando y destruyendo la naturaleza como actualmente la estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el futuro de CEVIVE? Creo yo que está orientado mucho a esta reflexión crítica y transformadora de la realidad local. Una cualidad sustantiva de CEVIVE, creo que es importante remarcarlo, ¿no? Tiene que ver con esta construcción de un modelo bastante orientado hacia la participación horizontal. Somos una comunidad de aprendizaje, esencialmente, en la que hay voces con mayor experiencia, hay voces con ganas también de aprender, ¿no? Y en estas dinámicas de las ganas de aprender y de la experiencia se está generando una relación de intercambio comunitario muy importante, ¿no? Entonces, versus este paradigma de producción de investigación bastante orientado hacia la competitividad, hacia la generación de divulgación de cursos, de divulgación de seminarios bastante intensiva, que puede generar ciertas dinámicas que reproduzcan el statu quo. A nosotros quizás nos interesa un poco más generar estas condiciones comunitarias para reflexionar transformaciones estructurales
en nuestro trabajo de investigación, en nuestro trabajo de divulgación, en nuestro trabajo de formación y esencialmente de producción de una cultura de investigación en el campo de la arquitectura. Los arquitectos seguramente que tienen mucho que decir en este proceso bastante intensivo de crecimiento de los asentamientos humanos en la lógica de la urbanización capitalista. Hay que estudiar ese proceso, no solamente quedarnos en la crítica formal, fenoménica externa, sino entrar en el meollo del asunto, que es identificar las cuestiones estructurales, ¿no? Entonces, una comunidad para el aprendizaje de eso, para la crítica de eso y para la transformación de eso. En eso estamos. Un elemento que es importante decirlo. No sé de quién es la iniciativa de estas entrevistas, pero lo felicito o los felicito, porque realmente gracias a este trabajo estamos generando un vínculo intergeneracional. Yo ni los conocí a ustedes y ustedes tampoco me conocían a mí. Y bueno, gracias al trabajo que están haciendo, no sé de quién es la iniciativa, se la felicito y espero que tengan un muy buen resultado, y que parte de los resultados de esto es que otra vez vuelva a haber, si no reencuentros permanentes, pero que se empiecen a generar reencuentros sobre temas de interés común entre las primeras generaciones que se hicieron cargo de la CVB y las actuales.